el perímetro. Ahí estoy, Guadalupe. Sí. Sigo admitiendo. Dada la función que es una parábola, calcular el perímetro de la región encerrada por F y el eje X. Ah, ya sé qué hice acá. Lo hice por longitud de curva. Claro, pero sí, lo la que me longitud de pasó es arco. que se me hizo una integral media fea, media imposible. Y lo puse en Symbolab, pero dice que se hace por sustitución trigonométrica. No. Por eso no lo vimos nosotros. Digamos, la idea del ejercicio es esa que vos dijiste. La integral que te queda no es una integral de las que vamos a evaluar. Así que es probable, Sí, estoy mirando la fecha del examen, es bastante viejo, tal vez en ese momento se vio lo de sustitución trigonométrica, ¿sí? O una aclaración en el examen del tipo, dejen planteada la integral que representa a ese perímetro, ¿sí? También puede ser eso. Pero la idea es la que porque vos me tenés. quedé y lo planteé todo y no terminé de resolver. Claro. No, pero puede ser eso. Pero la Bien. idea, ya te digo, está bien. Es lo que está bien. No, era eso entonces. Bueno. Después tengo otra, pero la tengo que buscar. Que los chicos pregunten. Bueno. Bueno, buen día a todos. El que quiera preguntar, pregunta. Bueno, no sé si estuvieron ya les voy comentando mientras. En alguna otra consulta, pero bueno, saben todos ya que tienen que llenar una declaración jurada, ¿no? Para el examen. Sí, profe, ahí que habilitaron las casillas en el aula de análisis, así que... Sí, ahí está ya publicado el link para que puedan acceder ustedes a la declaración jurada, llenarla y después, bueno, la suben. Así que no se olviden de hacerlo. Hola, profe, buen día. ¿Podemos hacer Buen un día. ejercicio de serie? Sí. ¿Te puedo dictar una serie para ver por qué no la pude resolver? Perdón, ¿querés que me la mostrás vos la serie? La tengo escrita, no la tengo en la computadora. Bueno, a ver, espérame. Decime qué serie es. Es una donde tenemos que analizar la convergencia de la sumatoria ¿Sí? de k igual 1 a infinito, de e elevado a la Sí. k, dividido el logaritmo natural de k más 1. Bien. ¿No probaste con ningún método? Con los métodos que probé no me salió y estaba intentando con integración, con el criterio de... Pero no sabía cómo... me estaba costando integrarlo. Sí, no, esa integral es muy fea. Y a la K sobre el logaritmo de K más 1. Profe, ¿esa es una serie? Sí. Esa la resolvimos por cociente, te da que el límite es e, entonces como el número es más grande que 1, Ah, ¿por el entonces por criterio de criterio de cociente cociente? diverge. Claro. Ah, bueno, ahí está. ¿Quién era el que estaba preguntando? Carlos. A mí me salió por ese método. Dale. Bueno,
Bueno, gracias. Bárbaro, Ahí lo Santino, pruebo. gracias. Yo los escucho, ¿eh? Hola, profe, buen día. ¿Le puedo hacer Buen una día. consulta sobre un ejercicio? Sí. Yo no entiendo porque hay un ejercicio que dice analizar la convergencia de la sucesión 1 más 1 sobre 2n en todo eso a la n, y después te pide si, o sea, que veas si una serie con la misma sucesión es Ujú. convergente y justificar. ¿Cómo sería? Bueno. Escribo acá, ¿ven en la pizarra? ¿Sí escribo? Vos tenés esta sucesión. A ver si yo la escribí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, es esa serie. Bien. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es calcular el límite para n tendiendo a infinito de a sub n. ¿Sí? Ese límite, a ver, díganme a alguno de ustedes, ¿qué tipo de límite Parece va a límite ser? especial a simple vista. Exacto. Es un límite especial, es un límite de la forma del número e. ¿Mm? Este límite nos va a dar e al cuadrado, ¿sí? Porque, digamos, uno puede hacer esta sustitución. 2n igual a t. No, perdón. No, 3 sobre 2 va a ser. Mira la 1. Bueno, vamos a hacer las cuentitas. Esto va a ser así, ¿no? Entonces, cuando yo calcule el límite, para n teniendo infinito de a sub n me va a quedar el límite para t teniendo infinito, cuando haga la sustitución, de 1 más 1 sobre t a la t sobre 2. ¿Sí? Y esto teniendo infinito de 1 más 1 sobre t a la t y todo a la 1 medio. En definitiva, como este es un límite especial, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar e a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la convergencia de la sucesión. Ya vemos que la sucesión converge a 1 medio. ¿Qué podemos decir, conociendo esto, en cuanto a esta serie? Sobre su convergencia. ¿Qué podemos decir? Por criterio de divergencia, como el límite da distinto de 0, entonces la serie Exactamente. Como el límite del término general es distinto de 0, entonces podemos decir que la serie diverge. ¿Sí? Bien, Santino. ¿Todavía quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, hay un ejercicio que me da el polinomio de Taylor de grado 3 centrado en x igual a 1 y me dice, sabiendo f cuarta
o sea que el módulo f cuarta de x es menor o igual que 1, hallar el error que se comete cuando se usa el polinomio dado para aproximar a g1,1. Yo no sé dónde usar el módulo de f cuarta de x. ¿No tenés para compartir el enunciado? No, porque lo tengo impreso en papel. ¿Cómo era entonces? Tenías el Sí, polinomio de de grado Taylor, 3 de grado 3, y de f. sí, o sea, te da el polinomio de Taylor y te dice sabiendo que f cuarta de x es menor o igual que 1, hallar el error que se comete cuando se usa el polinomio dado para aproximar g1.1. G, el que te dan. Entonces tiene que ser la derivada cuarta de g, Claro, no pero de f, ¿no? claro, pero si te está dando el polinomio de Taylor. Esto es lo que me va a permitir a mí calcular acá el error. Además, yo sé que x, ¿cuánto vale? Es 1,1, porque decía calcular g en 1,1. ¿Sí? ¿Estamos con Sí. eso? Bien. Entonces, nuestro objetivo ahora es intentar como les decía, acotar esto. Nuestro x acá es 1,1. Entonces, en lugar de x acá escribo 1,1. ¿Sí? Esto lo puedo pensar así. Puedo como separar el valor absoluto, me quedaría la derivada cuarta de g. Esto sería 1,1 menos 1, 0,1 al positivo sobre 4 factorial. ¿Sí? Y por hipótesis, digamos, porque era un dato que me daban, yo sé que esto es menor o igual que 1. Entonces, toda esta expresión va a ser menor o igual que 1 por 0,1 a la cuarta sobre 4 factorial. Y bueno, listo. Ahí hago esa cuentita y ya tengo el error. ¿Sí? Está bien. Siempre Muchas gracias. recuerden eso, de plantearse la expresión del error y en base a la expresión que tienen y a los datos, después pueden ir acotando. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Se entendió. Hola, profe. Sí. ¿Me puedo hacer una consulta? También es de un ejercicio de polinomio. Ahí mi compañera se lo va a presentar. Perfecto. ¿Dónde está? Ah, el primero. Si f es una función con todas sus derivadas continuas y g es f al cubo. Nuestra duda era que si pasábamos el cubo ese como raíz para el otro lado para sacar, creo que era g o f, no sé, porque yo estoy del 0, no lo puedo ver, pero no sabíamos si está bien lo que nosotras hicimos. A ver, vamos a mirar. Yo sé que g es f al cubo. Y el polinomio de g es 1 menos 3x más 9x al cuadrado. Calcular el polinomio de orden 3, polinomio, no, perdón, de orden 2 de f en 0. Bueno, si querés, podés dejar de compartir y lo vemos. Digamos, ¿cuáles son los datos que yo tengo acá? Bueno, de acá podría sacar tiene g en 0, g' en 0 y g segunda en 0. ¿Sí? Esos son datos que, acomodando esto, lo voy a poder sacar.
¿Qué polinomio, vamos a llamarlo Q, quiero encontrar yo? Quiero encontrar el polinomio de la f, ¿sí? Entonces, necesito f en 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que armar. Entonces, yo sé que g de x es esto, es f al cubo de x. Pero, ¿qué me queda? Que g en 0 es igual a f en 0 al cubo, ¿sí? ¿Y g en 0 cuánto vale? Vale 1. Entonces, f en 0 va a valer 1 también, ¿sí? Porque si paso la raíz, digamos, vale 1. Entonces, de acá digo, bueno, f en 0 es igual a 1. Después necesito la f' en 0. Entonces, estoy probando acá. Esto me quedaría 3 por f al cuadrado de x por f' de x. ¿Sí? De acá podría sacar f' de x, porque g' en 0, ¿cuánto vale? Y lo puedo sacar de acá, es menos 3. Entonces, bueno, se los voy a... Esto me quedaría f al cuadrado en 0 por f' en 0. Entonces, g' en 0, que es menos 3, va a ser igual a 3 por f en 0, ya lo teníamos, que es 1, al cuadrado es 1, por f' en 0. Entonces, de acá, ¿qué digo? Bueno, f' en 0 es igual a menos 1, ¿sí? Y haríamos lo mismo, o sea, volvemos a derivar esta expresión, ahí nos va a aparecer la f segunda, y vamos a necesitar segunda, ¿no? La derivada segunda en 0. Este 9 que tengo acá, voy a escribir acá arriba, el 9 ese que yo tengo, que es g segunda en 0 sobre 2 factorial, con lo cual yo voy a decir que g segunda en 0 es 18. Entonces, de nuevo, hay que derivar. Acá, bueno, van a tener que hacer la derivada usando la regla del producto, pero nos va a permitir de la misma manera encontrar f segunda en 0, que es el polinomio. ¿Está? ¿Se animan, digamos, a terminarlo? Agustina me parece que era la que había preguntado. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguien quería preguntar algo? Profe, yo le quería preguntar sobre un ejercicio de Bueno. ver convergencia de series. ¿Se lo Sí, por presento? favor. El 3C, creo que se está viendo. Sí. Quería preguntarle
porque no sé por qué criterio hacerlo. ¿Probaste por el cociente? Sí, y me quedé en el medio. Y a ver. Espérame que lo pienso, porque... No, es que no te va a servir porque va a dar 1. Pensaba también Sí. hacerlo por el de comparación. Sí, comparaciones. Sí. El tema, a ver, esta sería... Déjame que piense un poquito. Comparación, pero calculo que tiene que ser comparación con límite, porque yo la comparara con la 1 sobre n cuadrado. Ah, sí, me parece que así. A ver. Si querés, Gonzalo, deja de presentar. Bueno, perfecto. La vemos acá. Esta era la, a ver si sale. Desde 2, ¿no? Yo podría compararla con el límite, con la serie de 1 sobre n cuadrado. A ver, vamos a ver. Entonces calculo el límite para n tendiendo a infinito de esta serie, o sea, del término general, ¿no? 1 sobre n al cuadrado. Y esto nos quedaría el límite para n tendiendo a infinito de n al cuadrado sobre n por raíz de n cuadrado menos 1. ¿Sí? Acá podría cancelar, entonces nos queda n y este se va. Y este n, como es positivo, lo podría pensar así yo, ¿sí? Como la raíz de n al cuadrado, porque cuando sacara, digamos, cuando simplifique, esto sería valor absoluto de n, pero bueno, es n porque esto es número natural, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría el límite para n tendiendo a infinito de la raíz, puedo poner todo en la misma raíz, y esto sería así, ¿no? Si divido numerador y denominador por n cuadrado, nos queda 1 sobre 1 menos 1 sobre n cuadrado. Y esto nos da 1, ¿no? Porque esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, por el criterio del límite, ¿sí? Como esto nos da un número positivo, ambas series convergen o ambas series divergen. Como esta serie converge, entonces la serie original converge.
Ah, buenísimo, profe. Gracias. ¿Sí? Una cuestión en este tipo de ejercicios es que escriban bien las cosas, porque a veces lo que dicen es como, se los voy a escribir como lo escriben ustedes. Borrón. Como ese límite me dio 1, que es un número positivo, y ustedes escriben así, converge, entonces 1 sobre n por raíz de n cuadrado menos 1 converge. ¿Sí? Esto no está bien. En realidad la que converge es la serie. ¿Sí? Y como la serie esta converge, entonces la serie que teníamos, la serie original, digamos, también converge. Un error que solemos ver en los exámenes. Para que les quede bien escrito y después no tengan el reto. ¿Sí? No sé si podría explicar de nuevo un ejercicio que recién explicó, que era de polinomio de Taylor, de hallar el error. No lo alcancé a entender mucho. No sé si lo puede explicar de nuevo. Cuando vos tenés que, o sea, cuando lo que te piden es error, lo primero que uno tiene que hacer es plantear la expresión que tiene el error. ¿Sí? En forma general, ¿sí? El error se plantea de esta manera. Bueno, siempre uno lo va a hacer en forma, usando las barras, ¿no? Es la derivada de orden n más 1, ¿sí? Porque este n me va a dar el orden del polinomio, en un z por x menos, bueno, x0 o a, no sé cómo lo quieran llamar, x0 lo vamos a llamar, a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Este x0 es el punto alrededor del cual uno está desarrollando el polinomio, ¿sí? Y el z siempre va a estar, bueno, no voy a escribir porque no lo puedo decir. Z está siempre entre x y x0, ¿sí? Depende de cuál sea mayor o menor. Entonces, en este caso nos decía que el x0 era 0 y nos pedía que calculáramos el error cuando calculábamos g en 1,1, o sea que mi x es 1,1, sabiendo que la derivada cuarta de x es menor o igual que 1 para todo x. Y teníamos, bueno, el polinomio era el polinomio de grado 3. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular el error, ¿sí? Para este polinomio de grado 3 en x, que mi x es 1,1. O sea, estoy escribiendo esto con los valores que... Entonces, ¿cuánto va a valer eso? Va a ser la derivada de orden 4 de g, porque en lugar de f ahora tengo g. Entonces, la derivada de orden 4 evaluado en un z, ¿sí? Por x menos x0 a la cuarta va a ser acá. Entonces, por el x que es 1,1 menos, no, perdón,
perdón, el x0 era 1, era alrededor de 1 en el ejercicio. No lo tengo acá, pero bueno, era 1. Menos, entonces, x0 que vale 1, elevado a la cuarta, ¿sí? Porque como mi n es 3, acá es 4, sobre 4 factorial. Esto voy a como a separar, digamos, las barras de valor absoluto. Esto es 1,1 menos 1, me queda 0,1. A la cuarta, sobre 4 factorial, ¿sí? Y ahora, lo que tengo que terminar de hacer es acotar esto, ¿sí? Yo sé que la derivada cuarta de x, la derivada cuarta de g en x, es menor o igual que 1, para cualquier x, en particular para este. ¿Sí? Si yo a esta desigualdad, digamos, la multiplico por un número positivo, la desigualdad no cambia, ¿sí? Esas son las reglas, digamos, que vieron en algún momento en álgebra. Entonces, ¿cuál va a ser el número positivo por el que yo multiplique? Si querés, para que lo veas mejor. Voy a multiplicar por 0,1 a la cuarta sobre 4 factorial, ¿sí? Y esto va a ser menor o igual que 1 por 0,1 a la cuarta sobre 4 factorial. Y eso es lo que uso acá para acotar. Por eso digo que esto es menor o igual que 1 por 0,1 a la cuarta sobre 4 factorial. Y esto, bueno, cuando uno hace la cuentita es el error que se comete. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe, ahora queda más claro. Gracias. Bueno, siempre, bueno, yo les digo, lo que tiene que hacer es armarse el polinomio, ¿no? Lo primero. O el polinomio no, la expresión que tenga el error. ¿Sí? Y en base a eso después pueden seguir trabajando. A ver, ahí estoy viendo, Santiago, la serie menos 1 a la n sobre n cuadrado más raíz de... A ver. La serie de menos 1 a la n sobre n cuadrado más raíz de n. Bien. Bien. La convergencia absoluta, me decís. Entonces, lo que tenemos que calcular es el valor absoluto, ¿sí? De esa serie, o sea que la serie a la serie que vamos a analizar sería esta, n al cuadrado más raíz de n. ¿Sí? Bien. Fíjense que siempre hay que recordar que los n son números enteros, ¿sí? O sea, no, en realidad enteros no, naturales. Entonces, yo puedo decir que n al cuadrado más la raíz de n es mayor o igual que n al cuadrado, ¿sí? Porque acá le estoy sumando un valor positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cuando yo invierto, me quedaría que 1 sobre n cuadrado más raíz de n es menor o igual que 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la serie esta?
Un minuto que voy a cerrar la ventana porque hay ruido. Como la serie de AN es menor o igual que la serie de BN, y sabemos Claro. que la serie de BN converge por criterio de series P, entonces la serie de AN también. Exacto. Como la serie de un, ¿sí? Y pasa esto estaría en una expresión así, ¿no? A sub n menor o igual que B sub n, donde la serie de B sub n converge. Entonces, como esta serie converge, la serie original que teníamos, que era 1 sobre n cuadrado más raíz de n, converge. ¿Mm? Eso para ver la... A eso le sumás la que derivada es convergencia absoluta, porque como aplicaste módulo en un inicio, Ujú. ¿Y qué pasa con original? Ya terminemos el ejercicio. debe converger por criterio de Leibniz. Exactamente. ¿Es Va, necesario que utilizando. aplique el criterio de Leibniz? No, porque ya con la convergencia absoluta me Claro. asegura de que Fíjense converge que sin módulo. acá, si lo hicieron, trabajaron de más. Si aplicaron el criterio de Leibniz, trabajaron de más. ¿Por qué? Porque como la serie de valores absolutos converge, o sea, la serie es absolutamente convergente, eso me implica que esta serie converge. Y no necesito... Por ahí cuando tienen este tipo de ejercicios y les piden analizar convergencia absoluta y condicional, primero conviene empezar por la absoluta, porque si es absolutamente convergente, listo, ya la serie original converge y no tengo que seguir trabajando. ¿Sí? Si acá me hubiese dado que esta diverge, bueno, ahí aplico Leibniz. Pero si no, no es necesario. ¿De acuerdo? Profe, Sí. y cuando analizás la convergencia absoluta, ponele en esta serie, ¿cómo harías para abrir las barras o cómo operarías con las barras de valor absoluto? Eso no me termina de Porque quedar muy vos, claro. digamos, a ver, voy a borrar acá. Lo que vos tenés que hacer es tomar esto, ¿no? La serie de los valores absolutos de A sub n. Nuestro A sub n acá, ¿qué es? Es menos 1 a la n sobre n cuadrado más raíz de n, ¿sí? El valor absoluto de esto, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, el valor absoluto de menos 1 a la n es 1. Eso me va a dar siempre positivo. Y acá con las barras, porque estos son todos valores positivos. Recuerden, lo vuelvo a repetir, que los bienes son naturales. Ah, está bien, ahora sí. Entonces, directamente, la raíz va a ser positiva y en el cuadrado, obviamente, también. Sí, Santiago, el criterio de la integral por ahí no sé si es el más adecuado a veces para tratar las series. Digamos, yo lo dejo siempre como último recurso. Será porque no me gusta, porque además tiene más trabajo, uno tiene que plantear una integral, resolver la integral, como que tiene otras cosas. Hay ejercicios en los que, bueno, no queda otra que aplicar el criterio de la Claro, y integral. además de Pero siempre resolver la sería como integral hay último que recurso. justificar de que es positiva, decreciente. Es y continua. decreciente. Tenés que buscar la ¿sí? derivada, hacer todo el desarrollo. Sí. O sea, es bastante más trabajoso. ¿Sí? ¿Hay algún orden para elegir criterios? ¿O es No. todo dependiendo de...? Sí. Bien. No hay un orden. Bien, gracias. Profe, tengo una pregunta. Cuando tenemos así una serie alternada y nosotros Sí. aplicamos el criterio de Leibniz, que en realidad cuando sacás el límite y te da 0, si fuera una serie normal, eso no es condición suficiente. Pero cuando aplicamos ese criterio, ponele que nos dio el límite 0 y decimos que es decreciente la función, ya cumple o tengo que... como Ese se es el dice, criterio. Para las alternadas es ese. Tengo que demostrar
que el término general, digamos, de la sucesión es decreciente y que el límite me da 0. Listo, con eso ya puedo decir que la serie converge. Ah, bien. Y si me pide que sea absolutamente convergente, ahí sí. Claro. Tengo que lograr más. Bien. Gracias. No, de nada. Después Sí. puedo hacer alguna ejercicio de longitud de arca, longitud de la curva. Perdón, no te podemos ver escuché. un ejercicio de longitud de curva. A ver, ¿hay alguno que tengan ahí? Tengo un- Bueno. es el 1, que no me salió. ¿Lo vas a compartir? ¿Ya lo compartí? ¿No se ve? No. Me dice que no tengo permiso. Qué raro. Es muy raro, porque no hice nada yo como para que no tengas permiso ahora. Si no, salgo y vuelvo a entrar. Sí, estoy mirando, pero... Ahí apareció, mira. Ah, buenísimo. O sea, está apareciendo, en realidad. Puede ser mi conexión, que me parece que hoy está muy No, yo lenta. tampoco puedo ver la pantalla, profe. Ah, bueno. Bueno, si no, salgo y vuelvo a entrar. Ahí está cargando igual, me parece. Sí, está, sí. Tal vez tarda un ratito. Ahí sí. Ahí está. Bien. El ejercicio 1. Bueno, ¿qué pasó ahí? No me salió, no. Intenté hacer, no. Calcular la longitud de la curva. A ver. Sí, ya me acuerdo de este ejercicio. No, en este ejercicio sí, Re vamos a feo. plantear. Me tocó a mí en el final. Sí. Bueno, a ver. Raíz de x menos 1 y 1 menor o igual que x menor o igual que 2. Sí. Esta, Gonzalo, Vale, si profe. querés. Claro. Si yo tengo que calcular la longitud, ¿sí?, Profe. del arco de una curva. Sí. Ahí podrías cambiar, o sea, despejar X. Ujú. ¿De fondo? Sí. ¿O me escuchan? Es ¿Se escucha ruido? de Gonzalo, me parece, pero ya se apagó. No, pero de mi sonido no. ¿Escuchan No, ruido? no Porque hay molesta. ruido afuera. No ¿Se escucha? molesta. ¿No molesta? No. No molesta. Ya cerré la ventana, pero otra cosa no puedo hacer. No tengo los auriculares tampoco acá para poner. Bueno, les decía, esta es la definición de longitud de arco, ¿sí?, de una curva. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que yo pueda plantear la longitud de arco así, ¿sí?, a través de esta fórmula? ¿Cuál es la condición para que eso represente Debe la ser longitud de continua. arco? ¿Quién?
La derivada. La Claro. derivada. La derivada tiene que ser continua en este intervalo cerrado, AB, ¿sí? Entonces, fíjense qué nos va a pasar si yo tomara esta, ¿no? Sería la f de x y la derivo. Mi f' de x sería 1 sobre 2 por la raíz de x menos 1. Y esta función no es continua en el intervalo 1, 2, ¿sí? Entonces, de esta manera no la voy a poder plantear la longitud de arco. ¿Qué debería hacer? Bueno, también la podría plantear como la integral, bueno, voy a poner 6D de la raíz de 1 más, qué sé yo, G' de I, le voy a poner, por diferencial de I. Y eso es lo que vamos a tener que usar en nuestro caso, ¿sí? O sea, acá, cuando despejamos I, nos quedaría I al cuadrado igual al 4 y valor cuadrado absoluto creo de que te X queda, menos profe. 1, pero como Lo que va dentro de la raíz. sí, 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 puede ser. Pero les decía, bueno, nos queda I cuadrado igual a valor absoluto de X menos 1, y esto es X menos 1, porque estoy en el 1, 2. Entonces, X es I al cuadrado más 1, ¿sí? Cuando derive esto, esta va a ser mi G de I, la derivada, ¿qué nos va a quedar? 2I, ¿sí? Y no va a ser 0, 1. Entonces, cuando yo planteo la longitud de arco, va a ser la integral entre 0 y 1 Profe, una de la consulta. raíz de 1 más. ¿Cómo Sí, sabe que es 0 y 1 el intervalo? O sea, ¿cómo se sabe eso? ahí va. Esta va a ser la longitud de arco, ¿sí? ¿Cómo lo saco de acá? ¿Sí? Cuando x valga 1, me queda 1 menos 1, 0. Y al cuadrado es 0, o sea, ahí es 0. Y cuando x valga 2, me queda 2 menos 1, 1, y al cuadrado 1, o sea, y vale 1. Ah, está bien, gracias. Esta integral en particular, ¿sí? Se resuelve, que alguien antes lo nombró, por el método de integración trigonométrica, sustitución trigonométrica, perdón, ¿sí? En el ejercicio del final, ¿sí? Se consideró bien el ejercicio si habían llegado hasta acá. No, digamos, no se bajó puntaje si estaba sin resolver la integral. Lo que digamos, nos importaba era que se dieran cuenta que no la podían plantear en función de X y que había que hacerlo en función de Y para que se cumplan las condiciones para la longitud de arco. Entonces, bueno, se llegaba, ya les digo, hasta acá. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué justamente ese método, que es el de sustitución trigonométrica, no lo hemos visto? Entonces eso era lo que se consideraba bien en el ejercicio. ¿Sí? Ahí. Estoy mirando, Tamara, tu ejercicio ahora, ¿sí?
A ver si es así la serie. Este ejercicio no me acuerdo quién había preguntado. Sí, profe, quedó claro, gracias. Cuando tengan una longitud de arco, entonces recuerden que es eso, ¿no? Pensar, ver primero bien las condiciones. A ver esta serie. 3 por raíz de n sobre n al cuadrado más 3n. Se me ocurre. ¿Probaste con algún método, Tamara, como para ir descartando? Por raíz de n sobre n cuadrado más 13. Mirando. Con alguna opción, pero no me está saliendo. Ahí voy, ¿eh? Estoy probando en una hoja para no escribir tanto. Sí, miren. Vamos a comparar con esta serie, a ver si sale. Creo que sí. Con la 1 sobre n a la 3 medios. ¿Sí? Voy a hacer la comparación. Con t para n tendiendo a infinito, de a sub n, que sería esta. Bueno, esto nos quedaría límite para n tendiendo a infinito de 3 raíz de n por n a la 3 medios sobre n cuadrado más 3n. Esto es, puse un 3 en una n. N raíz de n por n a la 3 medios me queda n cuadrado, ¿sí? Entonces nos quedaría el límite para n tendiendo a infinito
de 3n al cuadrado sobre n cuadrado más 3n. Si dividimos numerador y denominador por n cuadrado, nos queda 3 sobre 1 más 3 sobre n. Y este límite nos da 3, ¿sí? Que es un número positivo. Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Que cuando hacemos el límite de a sub n sobre b sub n y nos da un número positivo, ambas series convergen o ambas series divergen. Como la serie de 1 sobre n a la 3 medios converge, porque esta es una serie p con p mayor que 1, entonces la serie original converge. ¿Está, Tamara? Claro, intentaste por la integral y es el que les decía yo, no es el más adecuado por ahí, ¿sí? O el más simple de usar. No, de nada. Profe, le hago una pregunta. ¿Por qué se dice que a veces las sucesiones o las series convergen o divergen a cero? Lo he escuchado en varias clases como que dicen converge o diverge a cero. No, es que dice solamente diverge una. a cero, no. No. O converge o No, diverge. claro, converge a cero o bueno, o diverge, qué sé yo. Eso sí se podría decir, ¿sí? Pero no a cero. Que diverge no tiene límite. Claro. O sea, la sucesión no tiene límite, ¿sí? Si estoy hablando de una sucesión que diverge, digo, bueno, no tiene límite. Y de una serie que diverge, estoy diciendo no tiene suma, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que, bueno, o una sucesión diverge o una serie diverge. Claro, o no existe el límite o no tiene suma. Claro. Si hablo de ok. sucesiones que no existe el límite, si hablo de series que no tiene suma. Buenísimo. No, de Muchas nada. gracias, profe. De una función. Yo tengo dos funciones. Sí. El producto de dos funciones. Una es derivable en x igual a. Y la otra no es derivable en x a. Entonces, el producto de esas dos funciones es derivable en x a. Y la G no es derivable. Claro, son No es productos. derivable. Ajá. ¿Sí? O sea, si vos tenés el producto de una función derivable con una que no es derivable, no es derivable ese producto. Entonces, ok. Ahí estoy, Lucila, con tu ejercicio. Sí, ¿quién me estaba preguntando? Y si nosotros tuviéramos que justificar, ¿cómo justificamos eso, profe? Con un contraejemplo. No, porque lo tenés que hacer, no, perdón, porque lo tenés que hacer en forma general. O sea, porque si f es derivable en A, sí, no es simple, porque hay que hacerlo por Yo defecto. tengo un cuestionario acá, no es mío, pero no lo pude contestar. Claro, pero ¿era cuestionario nada más? ¿Era de los cuestionarios de Telco? Acá lo No, comparto. entonces en ese caso no tenés que justificarlo, porque la justificación de esto no es algo tan simple, porque hay que hacerlo en forma... no, para. No, ahí sí
se podría hacer. A ver, déjame que lo piense un minuto. Que f sea derivable en cero, ¿qué significa? Que el límite para x tendiendo a cero ¿para qué? Ahí lo... Entonces f es derivable. Déjame que copie la función. Y g es continua. Claro, g es continua, no es derivable. Vos me dijiste que era derivable. Ah, continua pero no derivable, perdón. No dije nada. Bien, ahí si querés dejar de compartir. Yo tengo que la f de x es x al cuadrado por g de x, ¿sí? Y tengo que ver si la f, ¿de acuerdo? Entonces, que f sea derivable en cero quiere decir que f' en cero existe. ¿Y quién es f' en cero? Es esto, es el límite para x tendiendo a cero de f de x menos f en cero sobre x menos 0. Esto sería el límite para x tendiendo a 0 de x cuadrado por g de x, que es la f de x. F en 0 va a ser esto evaluado en 0, que es 0 sobre x. Esto nos quedaría el límite para x tendiendo a 0, a x por g de x. ¿Sí? ¿Qué pasa con este límite? Esto tiende a 0. ¿Sí? Y este límite existe porque g es continua. O sea, eso es un número, aunque no lo conozca yo, pero el límite cuando x tiende a 0 de g de x existe. Entonces, esto que es un número L por 0 me da 0, con lo cual f' en 0 es 0. ¿Sí? Ah, bien. Esa sería la justificación. O sea que en ese caso es verdadero. Sí, hay que ver bien los enunciados por ahí, ¿no? Y ahora si fuera una tal x al cuadrado. ¿Eso sería verdad en todos casos o en este caso en particular? No, el producto de una función derivable por una no derivable es no derivable. ¿Sí? Pero acá yo no sé, no me dice que la f sea derivable o no. Te da la forma que tiene nada más. Ah, ok, ok. Claro, Pero uno ya no sabe que es sabes derivable. qué pasa. Ah, ok. Bien. Gracias, profe. Nada de nada. A ver, había una serie que me habían preguntado acá en el chat. Era la serie del seno de n menos n coseno de n sobre seno cubo de n. Si yo calculo el límite, ¿no probaron de hacer algo en especial con eso? Menos... cuadrado por coseno. Es que, a ver, uno podría intentar
usar el término general, ¿sí? Calcular el límite, a ver, no sé, se me ocurre. Del seno de n menos n coseno de n sobre seno cubo de n. Si yo distribuyo, esto me quedaría 1 sobre seno cuadrado de n. Que esto no va a existir porque no existe el límite de esto, ¿no? Si no me equivoco, podrías considerar la función asociada y aplicar L'Hopital. Sí, Me también. parece que daba un número distinto, Claro. ¿no? Un número distinto de 0 por no pasar de Sí. divergencia. Sí, calcular esto con x y aplicar L'Hopital. El tema es que no puedo aplicar L'Hopital tampoco. Porque estos límites no existen. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende el seno? Oscilar entre 1 y menos 1. Claro, y para aplicar L'Hopital los límites tienen que tender a infinito o a 0. No, eso no sirve. Yo lo que hice fue aplicar L'Hopital y bueno, llegué a una expresión de 1 sobre 3 coseno de 2x. Entonces como 3 por coseno de 2x oscila entre también 1 y menos 1 Claro, en el infinito. El límite pero no puedo existe. aplicar L'Hopital porque para poder aplicar L'Hopital, los límites, ¿sí? La expresión tiene que ser de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y eso no es ninguna, no es de esa forma. A ver. Si yo esto lo separo, como decía antes, me quedaría así. ¿No quedaría seno cuadrado en vez de seno q? Seno cuadrado, perdón. Sí. Claro, 1 sobre seno cuadrado, eso diverge también por el mismo criterio. Entonces, Sí, como es una esto- recta de series y una diverge, entonces automáticamente la original también diverge. Era 1. A ver, déjenme que me... Qué raro que está este ejercicio. Sí, esta va a diverger, entonces ya... No se me ocurre qué otra cosa hacer. Pero debe ser, sí, tiene que ser usando el criterio de divergencia nada más, ¿eh? Porque comparando tampoco va a salir. Es con seno siempre. Claro, yo
si fuese, yo lo justificaría por eso, como 1 sobre seno cuadrado de n es diverge, o sea, diverge porque limita oscila entre 1 y menos 1. Entonces, la resta de series, si una diverge, Sí, la otra también. sí, de esa forma nada más. No, estaba intentando pensar de compararlo con algo, pero el tema de tener los senos, ¿sí? Se hace complicado comparar senos o cosenos. Sí, tiene que ser esa la justificación. Claro, por ahí se puede comparar con una donde tenga el seno en el numerador y que lo pueda como acotar como valor Sí. absoluto, entonces comparar con distintas series. Pero yo Sí, creo que el sí. método más fácil que se podría decir es que como ese límite Sí, diverge. pero no se puede usar L'Hopital, aunque uno use la función asociada. Eso téngalo en cuenta. Sí, usando el término general sería. Como esto no existe, ese límite no existe porque la serie está. Entonces, diverge. ¿Sí? No me acuerdo quién era el que había preguntado. Lucía. Profe, ¿cómo era la justificación entonces? Que esta es una serie divergente, ¿sí? Sí. Entonces, o sea, perdón, no es una serie divergente. Este es un límite que no existe. Ah. Entonces, este límite no existe, no es que me da 0 como para poder decir, puede ser que converja. Entonces, diverge, ¿sí? Bien, gracias. Nada de nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe. ¿No? Recuerden lo de la declaración jurada, se los vuelvo a repetir porque... Respecto a eso, ¿hasta cuándo hay tiempo de subirla? Hasta el jueves, teóricamente. ¿En cualquier horario? Hasta las Vale. 15. Joya. O sea, la completamos en la computadora y lo cargamos ahí en el link que nos enviaron. Exactamente. Sí, es una tarea. Hay una tarea y lo cargan ahí. Como cargan los exámenes, bueno, lo mismo. Señor profe, al final Gracias, está profe. confirmado que se va a hacer 2 horas descanso de No, van a- 2 horas o van a ser solamente 2 horas. No sé si ya no, se no. confirmó o... 2 horas. 2 horas y ya está. Sí, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada de nada. Profe, yo tengo una duda con una serie que también tiene seno. A ver. ¿Comparto pantalla? Sí. Sí. ¿Se ve? Es esta, el 3A. ¿Y no sale con el criterio de la raíz? Profe, esa se puede No. resolver por comparación de la geométrica a un cuarto. También. Aplicás Sí. primero un módulo y Sí, te va a sí, quedar sí, el es seno de verdad. 4n, que va a oscilar entre 1 y menos 1, entonces esa va a ser siempre menor que un cuarto a la n. Y como un Claro. cuarto a la n converge por ser de razón un cuarto, menor que 1, entonces la primera también. La Fue mucha serie- información. No entendí. Ahí Solo sé que la probé por el criterio de la raíz y no.
No podés evaluarla por el criterio de la raíz porque no es una serie que tenga todos sus Claro. términos positivos. Primero te tenés que asegurar que sean todos positivos Claro, para sí, usar es cierto. la Yo dije raíz. la raíz y no me fijé en eso. Muy bien. Y la podemos escribir así. ¿Dejo de compartir? Sí. Se puede escribir así esta serie, ¿sí? El seno de 4n a la n, ¿sí? Bueno, en valor absoluto, si querés. Esto va a ser menor o igual que 1 siempre. Porque, a ver, vamos a empezar desde el principio. Esta no es una serie de términos positivos, ¿sí? Tampoco es una serie alternada. Es una serie que tiene valores positivos y negativos, pero no es que es uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. ¿Mm? Es uno positivo, dos negativos, uno positivo, así, ¿sí? Entonces, la serie la tengo que dar la serie de los valores absolutos. ¿Mm? Esa es la que yo voy a analizar. Entonces, mi objetivo es analizar esta serie. El seno de 4n a la n sobre 4 a la n. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, no es una serie de términos positivos y tampoco es una serie alternada. Entonces, en esos casos, lo que uno hace es analizar la serie de valores absolutos. Entonces, analizar esto es lo mismo que analizar esta serie. Valor absoluto del seno de 4n a la n sobre 4 a la n, porque acá eso es positivo, así que el valor absoluto de 4 a la n es 4 a la n. Ahora bien, yo sé que, me estoy quedando sin tinta, el valor absoluto va a ser siempre menor o igual que 1. ¿Sí? Porque el seno varía entre menos 1 y 1, entonces, y a la n va a variar entre menos 1, bueno, no, sí, entre menos 1 y 1, o sea que el valor absoluto va a ser menor o igual que 1. Si yo esto lo divido por 4 a la n, que es un número positivo, la desigualdad no cambia. ¿Mm? El término general de la serie es menor o igual que 1 sobre 4 a la n. ¿Y esta qué serie es? Yo lo podría pensar así también, como un cuarto todo a la n. ¿Mm? Esta es una serie geométrica de razón un cuarto, que es convergente, ¿de acuerdo? Entonces, como esta serie converge, la serie de los valores absolutos también converge, porque su término general es menor o igual que el término general de esta serie, y como la serie de los valores absolutos converge, ¿qué digo yo? La serie es absolutamente convergente, con lo cual la serie original converge. Ah, bien. Bien. ¿Sí? Como que Sí. tiene varios pasos del ejercicio, pero bueno, ese sería... Y hay que justificarla Claro, bien, ¿o no? Porque los cálculos lo de los eso. cálculos sería esta parte, decir, bueno, como la serie esta es una serie geométrica de razón menor que 1, converge, eso implica que la serie de los valores absolutos converge, entonces la serie es absolutamente convergente y por lo tanto la serie original converge. Bien, ya me quedó claro, profe. Gracias. De nada. Profe, yo tengo
una duda, pero es para calcular el área debajo. Sí, ¿qué El área de pasó? una curva, entre curvas, diría. No, no sé cómo identificar esa área encerrada, se lo puedo mostrar acá. Compartir. Bueno, Ahí comparto. sí. A ver, vamos a hacer el gráfico. 1 sobre x menos 2 al cuadrado. O sea que tengo una asíntota. Igual a 1, pues 2. Tengo 5 y 1. En 5 me queda 5 menos 2, 3. Bueno. La función es esta, ¿no? Hallar el área de la región del primer cuadrante, terminar por la gráfica. Bueno, listo. Este sería el gráfico. ¡Oh! Ah, no, está bien, me confundí con la... El gráfico de la función es este. ¿Sí? Y decía, calcular el área limitada por la función, la recta igual a 1 y bueno, y x igual a 5. Acá tendría la recta. Entonces, el área del primer cuadrante, limitada por esas, sería esta. ¿No se tiene que buscar el punto de intersección y calcular las dos integrales por áreas distintas? Por calcular las dos áreas por Sí, estoy integrales distintas. pensando... No, estaba pista nada más. Porque acá Pero está acotada en el techo por i igual a 1. decía y igual a 1, x igual a 5 y en el primer cuadrante. Pero hay que trabajar con la impropia de menos infinito al punto de intersección y después... Entre 0 y 2. No, acá tengo que buscar el punto de intersección este. Porque es en el primer cuadrante. No, esto no va. Vamos a ver acá. Ese es el área. Porque dice, entre la curva esta, en el primer cuadrante, la recta igual a 1 y la recta x igual a 5. Entonces esta sería el área. ¿Sí? Y esto va a ser 1. 1 menos 1, menos 1, sí. Esto es 1. 1 y acá tengo 3. Entonces tengo que hacer la integral entre 0 y 1 de la función. ¿No? ¿Qué hay impropia ahí? Claro, está todo el área encerrada. No tiene nada raro. La integral entre 0 y 1, ¿sí? De la función que era, bueno, pongo f para después ustedes hacen las cuentas, ¿sí? Más este pedacito que tengo acá es un rectángulo, así que ni siquiera es necesario que aplique... 1 por 1. Claro, no necesito, digamos, calcular nada por integrales. Esto es 2 por 1, ¿sí? Porque acá tengo
2 unidades por 1. Y después más la integral entre 3 y 5, de nuevo, de la función, de la f de x. Y listo. Qué raro, porque generalmente en los finales, por lo Sí. general entran impropias, como para sacar área utilizando la Pero en herramienta este impropia. caso parece que no. Porque era así, ¿no? No sé quién lo había... Seba. Está bien, recta igual a 1 y la recta x igual a 5. En el primer cuadrante. El problema era identificar el área encerrada, me confundía mucho eso, porque no sabía si trabajarlo completa esa área o... Ah, no, pues entonces yo lo hice todo al revés, el coso. Lo que está ahí. O sea, calculé el área que están acá, de que están bueno, todo al revés, ¿no? Nada que ver lo que hice. A mí me costó bastante identificar el área encerrada. Claro, no, pero es eso. Ah, bien, bien. Gracias, profe. No, de nada. Profe, ese 2, ¿de dónde salió? ¿Qué 2? El 2 dice de f de x más 2. Ah, ahí está. Es la 1 sobre x cuadrado desplazada a 2 unidades a la izquierda. O sea que la asíntota es x igual a 2. Bueno, a ver, Santiago, ejercicio. Ah, ese ejercicio lo estuvimos mirando con los profes y debe haber un error de tipeo, porque no nos salió. Les voy a ser sincera. Porque lo habían preguntado en otra consulta y no, tal vez hay algún error de tipeo ahí, ¿eh? Que no encontramos. Profe, yo esa serie la pregunté en la consulta de Cachi con un compañero y hoy a la mañana también se dio la casualidad que lo preguntaron con Víctor y Claro, Víctor es tampoco que pudo resolverla, sí. Cachi tampoco. Sí, no, es que a raíz de que Cachi no pudo en ese momento, bueno, nos quedamos todos enganchados con la serie esa, pero no pudimos encontrar la convergencia, así que es probable que haya algún error de tipeo, porque si no, no se nos ocurre, la verdad. No se nos ocurrió cómo hacerlo. ¿De qué era el ejercicio? No se acuerdan cómo era el examen, ¿no? ¿Era una tarea? ¿Qué era? Era creo que una tarea de un examen final de las mesas de octubre, creo. Claro, Si no me está equivoco. bien. Sí, pero la verdad, ya les digo, no pudimos, no encontramos la forma. Así que tal vez se hizo alguna aclaración o no sé, hubo un error de tipeo. Yo pensé que era un verdadero falso o algo de eso. Esta vez sí que es por nada, Santiago, el gracias. Porque, no, pero tiene que haber sido que tal vez en lugar de a la 2/3 era a la 3/2, una cosa así como para poder resolverlo.
Bueno. ¿Ya están con todas las consultas? ¿Ya se Sí, fueron profe, todas las muchas dudas? gracias. Bueno, Sí, profe, gracias. de nada. Nos veremos en los Muchas gracias, profe. Bueno. Nos vemos. Profe, nos Chau, vemos chau. el Nos vemos, viernes. profe. Muchas gracias, Hasta Lourdes. Gracias, profe.